las violencias, los jóvenes, los cuidados. Bueno, decir que esta mesa un poco la proyectamos, supongo que habéis oído estos últimos días las encuestas del CIS, ¿no? Que se habla que si los jóvenes, la violencia, realmente está subiendo la violencia de los jóvenes. ¿Qué tiene que ver las resistencias al feminismo en los jóvenes o realmente es una reacción a la igualdad que se ha generado, se ha puesto más generalizada en los institutos y en los centros, ¿no? Entonces, bueno, nos interesaba que pudiéramos reflexionar sobre todas estas cosas y que pudiéramos hacer aportaciones también, ¿no? De que cómo se podría trabajar con los jóvenes para fomentar esas masculinidades cuidadoras. Pues adelante, Pedro, cuando quieras. Buenas tardes, encantado de saludarles a todos y a todas. Para mí es un placer, un honor poder estar en este final de etapa, una etapa de 2 años, ¿no? Y cerrar en Jaén, es mi primera vez aquí, y darle un colofón con estas personas que están en esta mesa, tan expertas, tan conocedoras de lo que vamos a hablar, como cierre del proyecto Carmen, ¿no? Mi nombre es Pedro González, soy miembro de IFE, trabajo como psicoterapeuta en Las Palmas, de Gran Canaria, y la idea de la mesa es tratar siempre del cuidado, ¿no? Para mí la idea es cuidarles a los que están, a las que están aquí en la mesa para que puedan exponerles, responderles, reflexionar con todas ustedes acerca de estos 2 temas principales, ¿no? Una reflexión sobre cómo es que sigue esta violencia, estas violencias machistas en los jóvenes, se aumenta, se no aumenta, qué elementos las mantienen, y también qué medidas podemos ir obteniendo, ir poniendo en marcha, si las que estamos haciendo son las adecuadas o no, si hay que cambiar enfoques, perspectivas, acciones, de manera que se va a enriquecer el debate a partir de las propias cuestiones y planteamientos que ustedes hagan, ¿no? La idea, después de una presentación, es que cada una de las personas que están en la mesa hagan 10 minutos de presentación. Podrían hablar de muchísimas cosas, pero lo que yo les he pedido es que den las claves principales de cómo es que se mantiene esta violencia, cómo la ven, ¿no? Y luego una segunda parte que serían las medidas, los enfoques, las estrategias, ¿no? Así que sin más dilación voy a empezar a presentarles. Voy a empezar por Octavio Salazar, y prefiero leer. Él es padre, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Siempre lo podemos reconocer desde esa mirada atenta y crítica a cómo se mantiene las bases del patriarcado, cómo se mantiene esta masculinidad hegemónica a través de la cultura y principalmente a través del cine. Es un hombre que está muy presente en los medios, en las redes sociales, quiero decir, principalmente, ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho pues escuchar o leer sus contribuciones en Instagram, en Facebook, para saber su pensamiento en relación a tal película o a tal libro, ¿no? No vamos a nombrar premios, ¿no? Porque si no, no terminaremos aquí, pero sí algunos de los libros, ¿no? Que siempre conviene reseñar a las personas que ya han hecho un esfuerzo, ¿no? Por poner fuera el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una publicación como Masculinidades y Ciudadanía, los hombres también tenemos género, El hombre que no deberíamos ser, Autorretrato de un macho disidente, y este último libro con que nos ha regalado, ¿no? en este mes que ya ha salido, Yo, Nosotros, Diario de Masculinidades por Desarmar. Además de eso, siempre ha estado la preocupación por las poblaciones desplazadas y la participación política de las mujeres, o la participación de las mujeres en la política, ¿no? A mí también me viene como una persona en escucha, ¿no? Y que creo que es un elemento, un valor muy inherente al cuidado, la escucha. Continúo con Adriano Beirás, nuestro compañero del otro continente, que viene de Brasil. Él es psicólogo y psicoterapeuta y profesor e investigador titular del Departamento de Psicología de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis. Vaya nombre tan bonito, ¿no? Florido, ¿no? En Brasil.
Y también es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que es doctor europeo de Psicología Social. Coordina un grupo de investigación que se llama Margens y colabora también con el Instituto NOS en Sao Paulo, ¿no? Y a mí me gusta esa interacción del investigador de lo social, de la psicología social, con la terapia, ¿no? Creo que además tiene experiencia, ya ha sacado artículos, ¿no? De estar presente como observador participante en grupos de trabajo terapéutico con hombres, incluso con hombres que han ejercido violencia, ¿no? Y ver cómo se construyen esas subjetividades en la identidad masculina a partir de las narraciones que se emiten ahí o que han recibido a lo largo de su vida, ¿no? Elisa García Mingo, además de una muy buena persona, como ya nos hemos reconocido, es profesora e investigadora del Departamento de Sociología, Metodología y Teoría en la Universidad Complutense de Madrid. Está en un grupo de investigación académicas y científicas llamado Sección, que se ocupa de la investigación empírica de las violencias sexuales en España. Investigan proyectos que tienen que ver con cómo aparece la violencia sexual, cómo se da, ¿no? En el mundo digital, en el mundo virtual, ¿no? Entre la juventud universitaria existe un trabajo, ¿no? Y ahora ha coordinado un estudio, y es coautora de un estudio que se llama Jóvenes en la Manosfera, donde se ve la influencia de la misoginia virtual en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual, del feminismo, de las violencias machistas, etc. Así que ahí podríamos también entrar, ¿no? En esta cultura del cuidado, la cultura de la violación o de las agresiones sexuales. También tiene unos libros publicados de su etapa de contacto en otros territorios, en el Congo y en el territorio mapuche en Chile, ¿no? Un libro que se llama Somunewen, La fuerza de las mujeres, y Micrófonos de paz, en conversaciones con una activista del Congo llamada Kadi Atsuba. Y por último tenemos a Miguel Lorente Acosta. Se define principalmente como médico, ¿no? Y lleva eso en la sangre, en la tradición y en la acción, así que es un hombre de cuidado en el mejor sentido de la palabra. Además es cirujano y médico forense, es profesor titular de medicina legal en la Universidad de Granada y ha hecho máster en bioética y derecho médico y es un experto en estos temas, ¿no? Y cómo poder aportar desde ese conocimiento científico a todo lo que han sido las sentencias judiciales relacionadas con las violencias de género. Además de director del Instituto de Medicina Legal en Granada y coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, pues también fue director general de asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en la Consejería de Justicia de la Junta y durante unos casi 4 años delegado del Gobierno para la violencia de género en la época en el que el Ministerio de Igualdad estaba, bajo la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entre sus libros a mí me gustan los títulos que siempre ha puesto, ¿no? El rompecabezas, anatomía del maltratador, guía de buena práctica clínica en abordaje en situaciones de violencia de género, los nuevos hombres nuevos, los miedos de siempre en tiempos de igualdad, la mano del predicador, conclusiones forenses sobre la muerte de Jesús, una parte cristiana. Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros, trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad. Sobre todo también es un hombre que en los medios de comunicación y en vídeos que pueden ver, a mí me parece que hace un alegato tranquilo, ¿no? En tiempos de tanta polarización, ¿no? Con una firmeza tranquila de lo que es el feminismo, de lo que es el trabajo que tenemos que hacer los hombres, la deconstrucción, y también esa forma de desarmar, ¿no? Las resistencias machistas, sobre todo. Me gusta mucho siempre cómo articula el contraargumentario de los negacionistas. Así que con todo esto, vamos a dar ahora como unos 5 o 10 minutos, desde la libertad de cada uno de ustedes, para empezar a hablar. En principio habíamos previsto que empezaras tú, Octavio, y después de esos 10 minutos abriríamos un turno de preguntas, ¿no? Para que ustedes puedan incorporarse al debate. ¿De acuerdo, Octavio?
Bien, buenas tardes. Gracias a los compañeros del Proyecto Carmia y a los compañeros de AICE por contar conmigo en esta mesa en la que participar es un auténtico lujo y un auténtico placer esta tarde. Y además es una enorme satisfacción encontrarnos con una sala tan llenísima de gente con ganas de escuchar, de aprender y de conversar. Así que daros las gracias por darme esta oportunidad y espero poder aportar algo que sirva, ¿no? Por lo menos que sirva para seguir debatiendo y pensando. La verdad es que le he dado muchas vueltas a qué es lo que yo podía aportar en concreto en este momento casi inicial de la reflexión de estos 2 días y he pensado que quizá lo más interesante por mi parte podía ser poner sobre la mesa como una especie de diagnóstico, aunque esa palabra suene como muy ambiciosa, de qué es lo que yo estoy detectando que está pasando entre la gente joven, los chicos jóvenes con los que yo tengo habitualmente relación. Y aquí se entremezclan varias experiencias al mismo tiempo. Mi experiencia como padre de un hijo de 22 años recién cumplido, mi experiencia como profesor en la Facultad de Derecho de Córdoba, donde doy clases en los primeros cursos, o sea, recién llegados a la universidad, donde tienen 17, 18, 19 años, y también mi experiencia de una manera complementaria a eso, que es la que desarrollo en varios centros de educación secundaria, institutos, donde con una cierta frecuencia me reclaman para hacer algún tipo de charla, de taller, y de manera puntual acudo, y también me sirve como un cierto termómetro de lo que está pasando entre los y las más jóvenes. Y de ahí voy a extraer una serie de factores o de elementos y algunas preguntas también, que espero que sean lo suficientemente provocadoras para que podamos debatir y reflexionar, y también incluso una cierta autocrítica, ¿no?, hacia lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y dónde estamos poniendo el foco. Fíjense, yo recuerdo que el año pasado, y lo hago con frecuencia en muchos cursos, cuando empieza el curso académico, dedico casi siempre las primeras clases a tratar de establecer con mis alumnos y alumnas de primero una cierta relación de una mayor confianza para que tengan miedo a ese espacio de la universidad, de la Facultad de Derecho. Les recuerdo además que el mundo del derecho es un mundo especialmente hostil a los procesos de transformación, un mundo muy, muy conservador. Y entonces trato de, en esas clases primeras, intentarlo, lograr un clima mucho más distendido y donde no solamente ellos tengan una cierta percepción de quién soy yo, no solamente como docente, sino también como Octavio Salazar Benítez, con todas las cosas que conlleva esa identidad. Y también yo, de alguna manera, tengo una cierta percepción de qué piensan, dónde están, cómo se sitúan, ¿no? Entonces, en esas primeras clases, normalmente les lanzo una batería de preguntas, de cosas muy distintas, que tienen que ver con su vida, con su trayectoria, con su imaginación de futuro. Y una de las cosas que les suelo preguntar es, a las chicas les pregunto si son capaces de verbalizar alguna situación que hayan vivido que para ellas pudiera ser expresiva de machismo. Y a los chicos les hago una pregunta parecida, pero lo que les planteo es si de alguna manera ellos se han reconocido en algún momento de sus vidas actuando como machistas. Y que me pongan un ejemplo donde ellos puedan traducir ese machismo. Todo eso además lo hacen por escrito de manera anónima, por lo cual nadie se siente intimidado porque tiene que dar la cara delante de los demás. ¿Qué es lo que es más significativo de las respuestas que me dan a esas dos preguntas tan simples, ¿no?, o tan complejas al mismo tiempo? Pues la conclusión más evidente en el caso de ellas es que prácticamente todas te hablan de haber vivido situaciones de violencia. Incluso aunque ellas no sepan o no se atrevan o no estén seguras de que eso merezca calificarlo como violencia. Pero te ponen muchísimos ejemplos de cómo se han sentido incomodadas, violentadas en espacios públicos, en un gimnasio, en la parada de autobús, en un bar, con la pandilla o en determinados contextos, a veces incluso también más graves, ¿no? Eso es lo común a todas ellas. Experiencias de violencia, de distintos tipos de violencia. Y en el caso de los chicos, lo más habitual es que prácticamente ninguno es capaz de reconocer que ha tenido un comportamiento machista. Normalmente responden a esa pregunta poniendo la mirada fuera de ellos. Yo he visto en mi casa a mi padre, yo he visto a mi vecino, yo he visto a mi tío, pero prácticamente ninguno es capaz de hacer el ejercicio de reconocer, pues sí, yo he actuado machista con mi novia, con mi relación de pareja, con mi hermano, en mi casa o con mis amigos cuando nos reuníamos para jugar al fútbol, ¿no? Entonces yo creo que ese dato simplemente a mí ya me está dando
alguna pista, ¿no?, de dónde estamos, ¿no?, y de qué es lo que sigue pasando desde el punto de vista de la percepción de lo que es el machismo, de las consecuencias que tiene el machismo, entre ellas la violencia. Lo que sí he ido encontrando, y en esto coincido con las compañeras, que hablábamos aquí de Carmen Ruiz de Puyo, y me imagino que Miguel, y quienes me acompañan en la mesa, tendrán una experiencia similar. Lo que sí he ido detectando en estos últimos años, a diferencia de lo que pasaba de 4 o 5 años para atrás, es que en esos grupos mixtos de chicos y de chicas hay una mayor tendencia por parte de ellos a la exhibición de su machismo, es decir, a mostrarse abiertamente como defensores de posiciones muy reactivas, muy conservadoras y muy críticas del feminismo, de las políticas de igualdad, y cuestionando permanentemente todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Ese discurso reactivo, claro, no nos debería extrañar, y tampoco aquí deberíamos, entiendo yo, demonizar a los más jóvenes, porque es un discurso que están viendo permanentemente legitimado en espacios como las redes sociales, los espacios digitales, o incluso algunos parlamentos autonómicos, el Parlamento de la Nación, o la rueda de prensa que hacen algunos de nuestros representantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que ha habido un cambio sustancial desde el punto de vista de lo público con respecto a ese tipo de discursos. Y lo ha habido a nivel global, y esto no es una realidad solamente de nuestro país, sino que es una realidad desgraciada del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Cómo en esa resistencia frente al feminismo, frente a las políticas de igualdad, yo empiezo también a detectar que esos chicos están encontrando una especie de comunidad donde se sienten acogidos y donde de alguna manera son capaces de alguna manera, no sé si contrarrestar, pero sí engañarse a sí mismos con respecto a sus inseguridades, sus miedos, sus incertidumbres, ¿no? Y eso efectivamente se ve clarísimamente en esas comunidades que se generan en los espacios virtuales, ¿no?, donde yo creo que hay una sensación última de fracaso, de no saber muy bien dónde ubicarse, de desorientación absoluta, y ese vacío muchos de estos chicos lo están llenando con esas propuestas reactivas. Y creo que eso conecta además de manera muy estrecha con otra percepción que yo tengo cada vez más firme con respecto a nuestros jóvenes, ellos y ellas, que es la pérdida, podemos decir, de confianza en el futuro. Y la sensación cada vez más creciente de que les va a tocar vivir un mundo mucho más difícil que el de sus padres y el de sus madres, donde sus oportunidades laborales van a ser mucho peores, donde van a estar condenados a la precariedad, donde ya, por ejemplo, el hecho de pasar por la universidad no les va a asegurar un trabajo estable en determinadas condiciones, donde el tema de la vivienda va a ser un tema clave, ¿no?, y tremendamente, ¿no?, precario también para ellos y para ellas, y por lo tanto, como estamos ante un mundo en el que esos jóvenes están desarrollando incluso eso que algunos expertos llaman ya incluso la futurofobia, ¿no? O sea, todo eso lo añadimos, ¿no?, la percepción de crisis, la crisis climática, la crisis económica, la sensación de incertidumbre, ¿no?, que vivimos a nivel planetario, pues eso hace que los jóvenes, y yo cada vez me encuentro esa situación más en la facultad, sean incapaces de plantearse su propio futuro y alternativas al momento presente. Por lo tanto, deberíamos reflexionar qué ocurre con unas generaciones que, ante esa imposibilidad de plantearse ellos mismos, ellas mismas, alternativas de futuro, cómo pueden plantearse unas alternativas de futuro como son las que tienen que ver con la igualdad, con el proyecto feminista y con la remoción de todos esos obstáculos que sigue provocando que seamos desiguales, ¿no? Todo eso en un contexto donde creo que además están quebrando buena parte de los paradigmas y de los asideros que durante buena parte del recorrido histórico más cercano hemos tenido todos y todas para de alguna manera explicar el mundo. Y de repente todos esos grandes conceptos, todas esas grandes referencias, todos esos grandes discursos, incluso ideológicos, pues nos damos cuenta de que no sirven, o no sirven para dar respuesta a los problemas que nos encontramos en el siglo XXI. Yo estoy totalmente convencido de eso que explica muy bien Paul Preciado en uno de sus últimos libros, que vivimos un momento de disforia generalizada y donde de repente tenemos una situación donde se tambalean todos esos paradigmas, todas esas referencias, todos esos elementos que durante muchísimo tiempo nos servían para marcarnos cómo éramos y quién éramos. Todo eso a su vez en un mundo que es el mundo del capitalismo de pantallas, donde también esa presencia existente de lo tecnológico, de lo audiovisual, está cambiando radicalmente la manera de construirnos como personas, la manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos. Y creo
que como, por ejemplo, docentes, no estamos siendo lo suficientemente inteligentes a la hora de incorporar esa realidad a nuestros procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. Es decir, seguimos utilizando los mismos parámetros como si estas generaciones siguieran siendo educadas en unas realidades que ya no tienen que ver, para empezar, con el lenguaje que habitualmente utilizan en el mundo del siglo XXI. Y yo creo que en ese contexto, y voy concluyendo, Pedro, creo que estamos cometiendo un error, yo diría que mayúsculo, que es tratar de dar respuestas a veces muy simples a problemas que son mucho más complejos de lo que realmente son. Y quiero apuntar solamente una respuesta que a mí me parece errónea y que de alguna manera también contribuye a esa consolidación de un discurso reactivo, antifeminista y de esos hombres agraviados, ¿no?, que se sienten incluso discriminados por el avance en cuanto a las políticas de igualdad. Creo que nos estamos equivocando, y hablo muy especialmente de lo que tiene que ver con el derecho y con lo jurídico, en poner el foco muy especialmente en la dimensión sancionadora, de castigo, punitivista, represiva, y que muy especialmente está poniendo el foco justamente en uno de los problemas graves que tenemos, que es el de las violencias sexuales, pero frente al cual tampoco estamos planteando alternativas de cómo vivir los cuerpos, las sexualidades, los encuentros amorosos desde otros parámetros, ¿no? Y estamos solamente insistiendo en reproducir fundamentalmente el papel de las mujeres como víctimas y seres sin capacidad de agencia, y el de los hombres como seres radicalmente nocivos y tóxicos a los que el Estado se apropia, ¿no?, la capacidad soberana de castigar y de reprimir de sus libertades, ¿no? De hecho, buena parte de los comentarios que yo leía en las redes sociales en torno a la sentencia del futbolista Dani Alves, ¿no?, que ha sido condenado, como saben, por esa violación cometida hace unos meses, ya casi más de un año, muchos de los comentarios que se hacían era que pocos años, ¿no?, le han tocado de cárcel, ¿no?, y lo barato, ¿no?, que le ha salido a agredir sexualmente a la mujer. Yo creo que mientras que como sociedad la pregunta que justamente un día como hoy nos hagamos sea justamente por el número de años que un individuo está en la cárcel y no por el sentido de la sanción que tiene, el sentido que tiene esa sanción penal y el objetivo que debería tener esa sanción penal, pues yo creo que estaremos equivocando la mirada. Y creo que ese discurso sancionador, punitivista, a veces represivo, sin tener en cuenta que la sexualidad, los deseos son siempre un territorio de lo turbio, de la exploración y de la incerteza. A mí me asombra ver y escuchar a tanta gente hablando con tanta firmeza de la sexualidad. Me parece uno de los terrenos más complejos y turbios, ¿no?, y turbiamente gozosos en los que nos desarrollamos los seres humanos. Pues creo que eso está incidiendo muy especialmente en unos chicos, muy especialmente en unos chicos y también en las chicas, que están despertando a todos esos mundos, a todos esos territorios, y a los cuales la única respuesta que le estamos dando es mucho cuidado, que viene papá Estado con el Código Penal a meterte en la cárcel. Muchas gracias. Para empezar, de hecho comentabas lo interesante que puede resultar leer esa sentencia, por lo específica, detallada que es, ¿no? Vamos a continuar con Elisa, ¿no?, ya que ha nombrado también tanto lo virtual y esto. ¿Qué te parece? Sí, lo único que sí que Gracias. Buenas tardes. Pues no quiero como cortar el hilo que ha lanzado, ¿no?, Octavio, con agradecimientos, pero bueno, daros las gracias por contar conmigo. Y yo también voy a seguir coincidiendo con este diagnóstico que ha hecho Octavio, que yo creo que cualquier persona que esté abierta a la escucha de las personas jóvenes coincide, ¿no?, con ese diagnóstico complejo y un diagnóstico, pues eso, sensible. Cualquier persona que esté haciendo intervención con jóvenes, que esté en institutos, que esté con ellos, con ellas, se dan cuenta del profundo malestar en el que viven. Y también a mí el profundo malestar, ¿no?, esa futurofobia en la que viven me interpela mucho, en tanto que adultos responsables, ¿no? Creo que están a cargo nuestro, aunque por supuesto no es nuestra única responsabilidad. Ellos son corresponsables también en este cambio, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo de hecho también os voy a dejar una pregunta, porque usted había dicho que nos iba a dejar preguntas. Yo he dicho, voy a ver quién nos deja preguntas, porque siempre me preocupa mucho las preguntas que nos deja la gente.
me preocupan más las preguntas que las respuestas. Yo la pregunta que os quiero dejar para no olvidarme es ¿qué vais a hacer? O sea, ¿qué vais a hacer cada uno de vosotros? Porque las personas, o sea, AIGE, nosotras de la Complutense o las personas llamadas expertas, estamos en nuestro camino, pero tenemos capacidad limitada. Entonces esto es un cambio colectivo. Entonces a mí me gustaría que estuvierais con esa pregunta, porque es vuestra responsabilidad acompañarles. Yo también quiero hacer un pequeño recorrido biográfico, como ha hecho Octavio, porque claro, como el hecho de trabajar estas cuestiones está muy encuerpado, ¿no? Vienen unas biografías concretas. Yo os voy a contar de manera breve los aprendizajes a los que he llegado y por los que creo que, bueno, habéis pedido que venga, además de porque soy una compañía excelente en la hora del café. En 2017, 18, como todos vosotros, vosotras, a mí me impresionaron muchísimo, bueno, todo eso ocurrió en 2016, pero me impresionaron muchísimo las fotografías y los vídeos que trascendieron de la violación grupal de la manada. Yo creo que nos impresionó que en los medios de comunicación pues pudieras ver esas fotos de la agresión. Incluso sabíamos que había metraje, que lo habían compartido con sus grupos de WhatsApp, y yo me preguntaba qué tipo de violencia es esta. O sea, qué tipo de mundo tenemos y qué tipo de violencia sexual es la que comete esa cámara grabadora, ¿no? Ese teléfono que capta para luego compartir. Entonces yo tenía esa pregunta como investigadora y la verdad es que no me soltó. Entonces por eso en 2019 empecé a trabajar sobre las violencias digitales, violencias sexuales digitales. De hecho todavía no he encontrado respuesta a esta pregunta. Es verdad que hay mucha más información que hace, pues eso, casi ya 5 años, pero esto me puso en esta línea de trabajo. Entonces, a mí lo que me interesaba no solamente era qué tipo de violencia, sino qué círculo social, qué círculo íntimo de los perpetradores estaba esperando, estaba sosteniendo a esos perpetradores, ¿no? Los perpetradores eran chavales normales, o guardias civiles, un peluquero, un militar, que su familia decía que eran chavales encantadores, ¿no? Incluso había gente que salía defendiéndoles. Entonces, bueno, a raíz de eso empecé a trabajar sobre estas cuestiones y entonces nos encontramos como con una pieza difícil de resolver, que era no solamente el círculo íntimo de los perpetradores, esos 25 hombres que estaban en su grupo de WhatsApp esperando a que los 5 que habían viajado hasta primero Donosti, ¿no? Porque esas fotos del horror, del delito, los delitos que se cometieron, estaban mezclados los teléfonos móviles con fotografías de ellos paseando por la playa de la Concha. O sea, no, lo digital es así, se entremezcla lo banal y lo terrorífico, ¿no? Entonces, esos 25 hombres que había en ese grupo amplio que estaban esperando al relato, ¿no? Que estaban celebrando, haciendo esas bromas, bromeando sobre los rinoles que iban a comprar, también en Pozo Blanco, luego trascendió todo lo que había pasado. Y a mí me preguntaba también qué pasaba con el círculo social más amplio, es decir, dónde estaban siendo socializados esos chavales, o sea, qué círculos más amplios estaban legitimando las violencias, perpetrando las violencias, y así es como llegamos al estudio de la manosfera. Es decir, en qué espacios esos hombres estaban encontrándose a gusto, diciendo abiertamente esas cuestiones. Entonces, y sobre todo una pregunta que me hacía mucha gente, que es cómo es posible que después de tantos años, tantos millones de euros dedicados, esto lo sabe mucho mejor Miguel, que ha sido delegado del gobierno, o sea, tantos años, tantos acuerdos, poner de acuerdo a todo el arco parlamentario, ¿no? Para llegar a la confirmación de que esto es un problema urgente, que tenemos que acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas. ¿Cómo es posible que 25 años de lucha colectiva de acuerdo, de repente, en esta generación se esfuma, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? A mí me han venido muchísimas periodistas, mujeres, suelen ser mujeres, que tienen un hijo varón adolescente y me dicen, oye, ¿cómo es posible? Yo tengo a mi hijo, tiene 15 años, ha crecido en un hogar igualitario, yo siempre he compartido con mi compa las tareas del hogar, siempre está ocupado también de los cuidados. ¿Cómo es posible que venga con estas ideas, no? Entonces yo siempre, que soy un poco zorra, le pregunto, bueno, ¿cuántas horas juega tu hijo a los videojuegos? ¿Y cuántas horas pasa él solo allí? Y cuando queda con sus amigos del instituto, ¿queda jugando al Fortnite o queda en el parque, ¿no? Fuera. Pues ella, bueno, es verdad que quizás se nos ha ido un poco de las manos el tema de los videojuegos. O sea, como que a mí me parecía, nos da la impresión de que había claves que se nos estaban escapando, ¿no? Y así es como llegamos
a estudiar la manosfera. Y sobre todo lo que nos interesaba de la manosfera no era hacer una antropología de estas subculturas como, ¿no?, de la manosfera, qué pasa con los células involuntarios, qué son estos hombres que siguen su propio camino, sino lo que nos interesaba de ellos era ver cómo desde Internet se estaban creando nuevos marcos, nuevas ideas, nuevos lenguajes sobre la violencia de género, sobre la violencia sexual, y cómo había muchos varones que estaban encontrando estas ideas, pues unas ideas que les daban respuestas, ¿no? Entonces empezamos a investigar sobre la manosfera y descubrimos que efectivamente de estos, los llamados o comprendidos nichos de Internet, estaban emergiendo ideas como el término de feminazi, el término de que feminismo es cáncer, el término de que los hombres pues que son feministas son aliados, que están ahí realmente pues para sacar rédito y para ligar o follar, como dicen ellos, o que son manginas, el hombre con vagina, un planchabragas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con esta idea de la polinización, que ha sido una de las ideas realmente como más efectivas para entender cómo circulan estos mensajes, ¿no? O sea, como yo digo siempre, cómo es posible que en tu grupo de WhatsApp aparezca, o sea, que en tu familia aparezca este mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, mi padre compartió un meme que decía: vamos a ir a la guerra de Ucrania, no sabemos si enviar tazas o cazos. Y yo ya, bueno, como sabéis que siempre tenemos que hacer pedagogía de WhatsApp, ¿no? Pedagogía contra el racismo, pedagogía contra el antifeminismo, pero a mí me llamaba la atención, ¿no? Como un hombre, como mi padre, un hombre feminista en una familia igualitaria, cómo se habían colado esas ideas, ¿no? Entonces empezamos a explorar ideas que creo que son sugerentes sobre cómo es posible que esta generación esté comprando estos mensajes. Octavio ha hecho para mí un retrato sociológico fantástico, él ha hablado de futurofobia. Yo creo que también hay una idea que es, a mí me parece sugerente, que es la de la huida hacia el pasado. Porque la que encontramos es esta futurofobia, lo que te lleva hacia el pasado, ¿no? Encontramos mensajes que son muy nostálgicos con el pasado, esa masculinidad agraviada también es una masculinidad nostalgia del privilegio masculino, incluso nostálgica de las sociedades blancas, ¿no? Son supremacistas blancas también. Y realmente nosotros lo que estamos encontrando en la manosfera son mensajes mucho menos nicho, son mensajes que son capaces de volverse mainstream, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntábamos, no solamente decíamos, pero ¿quién es esta gente que está produciendo contenidos? O sea, en el principio era, ¿pero quién es este Roma Gallardo? ¿Pero quién es este Dallas Review? ¿Pero quién es este infoblogger? ¿No? ¿Pero quién es este un tío blanco hetero? Claro, al principio es muy fascinante, ¿no? Empiezas a entrar en sus cuentas, pero realmente lo que nos parecía más interesante después, y ya puedo ir acabando, Pedro, cuando tú me digas, yo soy sucinta o eterna, o sea, tengo mis dos versiones. Claro. Sí. Entonces necesito o un minuto o un taller de 5 horas. Bueno, entonces, como os decía, prefiero compartido. Sí. La pregunta que nos hacíamos que nos parecía fundamental es ¿por qué hay tantos chavales que están en esas comunidades? ¿Por qué hay tantos chavales que forman parte de la comunidad Roma Gallardo? ¿Por qué hay tantos comentarios? ¿Por qué hay tantos suscriptores? ¿Por qué hay chavales que están en Twitch sosteniéndoles con sus suscripciones, con su Patreon? Es decir, ¿quiénes son esos chavales que son los hijos de las periodistas que me dicen, mis chavales de la facultad? Yo vengo de la Facultad de Políticas de la Complutense. Tenemos chavales que son consumidores de esos contenidos, vuestros sobrinos esos contenidos, nuestros alumnos consumen esos contenidos. Entonces nosotros encontramos 3 cosas. Primero, lo que decía Octavio, ellos encuentran consuelo. Es un espacio amable, es un espacio de confort, se sienten bien, se sienten escuchados. Tiene sentido los mensajes que circulan porque le están dando respuestas amorosas en el fondo. Pero es que, además, hay una parte de pues, reverberación de ideas que para ellos tienen sentido, de ideas que te dicen tú no eres el culpable, ¿no? Te acarician esa masculinidad herida, te acarician este victimismo masculino, esa idea de not all men, ¿no? No todos los hombres son violadores, que ahora parece que todos somos culpables de que se muestre lo contrario. Entonces ellos, en esos ambientes, esas comunidades que se sienten seguros, además también van escuchando ideas que tienen sentido y que además se repiten una y otra vez, de forma persuasiva, de forma muy simple. Entonces, claro, son ideas que van calando en torno al 8 de marzo, en torno al 25N, esas ideas de no dejes que en tu instituto te den una chochocharla, ¿no? No hace falta que si va una de esas feministas, una de esas charlas a una charla, que sepas que tus padres pueden hacerte decir que no hace falta que vayas, ¿no? Ellos van dando mensajes
y van calando. Y es verdad que no podemos obviar que no son siempre tan banales, espacios tan banales. Hay espacios de Internet que sí que sirven para la organización social y política, muchas veces de tono violento. Pero es verdad que no es la generalidad. Es decir, que nosotros llegamos, digamos, al estudio de los incel, porque son hombres profundamente no reprimidos, ¿no? Quería decir, hombres resentidos, ¿no? Que hay mucho resentimiento y violencia contra las mujeres, pero eso es una minoría. La gran parte de la manosfera, la gran parte de esos espacios digitales son espacios mucho más banales, en los que cuando los chavales entran, no sienten que están entrando en un club secreto, una madriguera, que hay que hacer una promesa de sangre para pertenecer, sino que son vídeos que son sencillos, en el que, por ejemplo, tú estás viendo un youtuber, un twitchero, un streamer que está hablando de videojuegos y van intercalando esas ideas, como el caso del Chocas, ¿no? El Chocas va hablando de videojuegos y luego hablando del amigo que tiene el trucazo, que su truco es pues tomar zumos, y cuando ellas están borrachas, pues van a casa y se han ligado a una que son 9 y cuando ellos son 5, ¿no? O sea, esa idea de la jerarquía sociosexual de la manosfera. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Octavio en que tenemos que hilar mucho más fino, ¿no? Y no hacer este retrato tan demonizante de esos creadores de contenidos y de esa juventud, y que la respuesta parece, la única respuesta es represión, ¿no? Y es que venga el derecho penal a arreglarlo todo, ¿no? Entonces mi pregunta más bien es cómo estamos acompañando a nuestra infancia y a nuestros adolescentes, o sea, cómo estamos cuidándoles de sus malestares, ¿no? Bien, muchas gracias, Elisa. Además, cuando hablamos con profesorado, vemos como hay una generación que está tratando de influir en otra generación que está en unos medios que no entendemos para nada, además, ¿no? Bueno, buenas tardes. Me ha gustado mucho escuchar estas dos tertulias iniciales porque conecta un poco lo que estaba pensando. Porque para pensar claves creo que tenemos que hacer algunas preguntas iniciales. Y me estaba preguntando qué jóvenes son estos que estamos hablando, quiénes son estos jóvenes. Y además me estaba preguntando cómo estamos hablando con estos jóvenes, cómo estamos escuchando a estas personas. Y entonces cuando hablas de esto, cuando me estaba planteando aquí la cuestión del pertenecimiento, de la fratría y la estructura, y también la idea de un mundo muy diversificado que estamos viviendo ahora. Diversificado para todo, diversificado para ideas, diversificado para la sexualidad, para los tipos de relaciones. Y parece que hay una necesidad de buscar cosas más sencillas para explicar cosas tan complejas en un momento que no sabemos para dónde vamos. Entonces esto me planteaba esto, de que también tenemos que nos preguntar qué contextos de qué contextos estamos hablando, en qué situaciones. Me parece que muchos de los trabajos que estamos haciendo sobre masculinidades hasta un par de años estaban muy centrados en los contextos específicos cortos, pequeños, algunas tertulias, salir en escuelas, ir a hacer algunas conferencias. Pero lo que me parece interesante es que un grupo en Brasil que empezó como un sitio web de la internet, empezó a hablar de masculinidad y de una otra manera. Empezaron a hacer un montón de contenido en un sitio web y después pasaron para TikTok, después pasaron también para YouTube y llegaron a producir un video que se llamaba Silencio de los Hombres, y este video llegó a más de 1 millón de personas en Brasil. Entonces en este momento pensé, ¿qué estamos haciendo? Porque no estamos hablando con la gente en general. ¿Estamos hablando con los hombres sensibilizados o no sensibilizados? ¿Estamos escuchando la generación actual o no? ¿De qué manera estamos escuchando? Y en ese momento empecé a sentir un poco más distanciado de lo que está pensando la generación actual, la generación más joven. Estamos cada vez más distantes. Como padres estamos mirando el móvil, preocupados con el productivismo capitalista y la vida productivista, y los niños están en el cole para hacer la educación y la cuestión de los valores todos fuera, ¿no? Y no estamos mirando el TikTok, no sabemos que están mirando el día entero, no estamos mirando YouTube, no estamos mirando las redes sociales. Y es justo en estos sitios que están hablando de estas personas. En Brasil también está pasando varios videos de coaching de masculinidad. Hombres que están explicando cómo debe ser un hombre alfa, cómo debe ser un hombre, cómo un hombre debe portarse con una mujer,
Si tú te sientes mal y no consigues con 14 años, 15, llegar a una chica, ¿quién te enseña cómo va a perder la virginidad? Entonces, ¿cómo volver a algunos principios de estructura que parece que una generación anterior tenía? Entonces me conecto mucho con la idea de nostalgia también cuando hablabas. Y a la otra cosa que pensé cuando estamos hablando es hasta qué punto las intervenciones que estamos haciendo están produciendo el diálogo con esta generación, pero más allá, senso crítico. Porque en otro punto que estaba pensando que empezamos a hacer más es enseñar a esos jóvenes en nuestras intervenciones estas cosas, estos videos, no en los que estamos produciendo hablando de paternidades corresponsables. Enseñar los videos que nosotros consideramos problemáticos y entonces hablar, explicar para ellos colectivamente por qué creemos que esto es problemático. Porque me parece que aproximar con estas personas a la idea de sentido crítico y escuchar más. ¿De qué manera estamos escuchando? ¿Cómo es su experiencia en relación a todo esto? No mi experiencia, como yo creo que debe ser el mundo. Muchas veces llegamos con la idea de saber nuestro, yo sé, yo soy especialista de masculinidad y te voy a explicar hoy por la tarde. No. Tú me explicas qué pasa contigo. Tú me explicas qué tiene que ver contigo la idea de masculinidad. Y otro punto que estaba pensando que puede ser una clave para reflexionar es la propia idea de masculinidad. Porque cuando hablo con una generación o con unas personas de lo que es masculinidad, me parece una palabra muy rara. Y igual cuando pregunto qué es ser hombre, más raro todavía, porque es muy ontológico. Y no me parece que esta generación está preocupada de qué es o no qué es ser hombre, porque tiene una posibilidad de desconstruir y hacer otras cosas. Entonces, estamos usando las terminologías correctas. No estamos usando términos muy académicos, o que quizá... No quiero decir que no vamos a hablar más de masculinidad, pero quizá para hacer una intervención no debería hablar de emociones y luego salir la masculinidad. No debería hablar de pertenecimiento, de fratrías, de sentirse parte del grupo y entonces hablar de masculinidad. Porque ahora parece que cuando hablo directamente de masculinidad, es raro. Te miran así como, ¿qué es esto? Y no solo esta generación, las anteriores también. A mí me parecía raro también cuando preguntaban masculinidad antes. Pero por otra manera, además, hace algún par de años estamos hablando también de masculinidad tóxica. Y también tenemos que nos plantear en las intervenciones el problema de hablar de masculinidad tóxica. Porque cuando empezamos a hablar de masculinidad tóxica parecía que todo lo masculino era malo. Y no explicamos mejor qué estamos hablando, que puede ser tóxico, y en qué contexto y de qué manera. Entonces esto también es un otro problema. ¿Qué términos estamos usando para plantear? ¿Cómo hablar de relaciones de poder directamente y no solo de estereotipías de género, lo que hace un hombre o cómo debe ser un hombre? Entonces que hay un otro punto crítico que quizá también sea ir más allá de la idea de colaborar en tareas domésticas o ser distinto o respetar la diversidad, pero pensar cómo esto está estructurado en las relaciones como relaciones de poder, como micropoder, como situaciones que pasan con nosotros y que no somos hombres raros, feos y tóxicos que no quiero ser. No, están en tu cotidiano, en la vida, en contextos. Entonces son puntos para pensar. Y otro punto que estamos aquí, que incluso estamos planteando antes con Miguel Lorente, es la salud mental de los jóvenes actuales. No estamos hablando de esto. Y tampoco estamos conectando la salud mental de por qué pasa que una generación entera está enfadada, no quiere leer, no quiere parar para escuchar a las personas. Porque no se sienten escuchados. Tampoco. No estamos hablando cómo es la experiencia de ellos, porque no tiene la misma base que estamos teniendo nosotros, la crítica o las expresiones. Pero es muy fácil abrir el internet y coger un video de 10 segundos demasiado, 10 segundos, 15 segundos, 45 segundos con explicaciones sencillas sobre esto. Entonces, creo que hay algunas conciencias relacionadas a esta parte crítica y pertenecimiento que tenemos que entender y pensar un poco más. Y me preocupa mucho siempre el lenguaje. Yo soy un terapeuta narrativo y construccionista y
entiendo que el lenguaje construye realidades. Entonces, cambiar los términos, cambiar los significados. Que sería algo para pensar. Muchas gracias, Adrián. Intervenciones, no solamente estamos hablando de lo que mantiene la violencia, sino de las perspectivas de atajarla o de tratar de atenderla, ¿no? Que estamos haciendo mal, estamos haciendo relativamente bien. Y la palabra que más he escuchado precisamente es escucha, 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 en lugar de aterrizar con un lenguaje propio, ¿no? y lejano a los jóvenes. Miguel, cuando tú quieras, por favor. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y feliz de estar en Jaén. Yo vivo en Jaén, voy todos los días a Granada, pero vivo en Jaén, por lo cual estar ahí en la ciudad donde resido me hace especial ilusión porque no tengo tantas oportunidades para poder compartir y hablar sobre estas cuestiones tan apasionantes e interesantes. Y sobre todo hacerlo después de mis compañeros y compañeras que han cambiado todo lo que tenía que decir, porque precisamente eso es lo interesante, ¿no? Este estímulo y este diálogo que estamos manteniendo, aunque de momento y hasta ahora lo hayamos hecho de uno en uno, de una en una. Fijaos, es complicado. Lo que se está describiendo muy bien, perfectamente, es la realidad social y cultural que tenemos y cómo determinados comportamientos y conductas encajan. Entre ellas, ese aumento, como apuntaba Pedro al inicio, ¿no? Ese aumento de la violencia en la juventud de los jóvenes, ¿no? Y tenemos datos, ¿no? La violencia sexual ha aumentado un 40%, dentro de la violencia sexual las violaciones en grupo han aumentado un 10%, la ciberviolencia un 26%, la violencia en la relación de pareja, los datos del Consejo General del Poder Judicial, en los que llegan a denuncias y se juzgan, aumenta más de un 100% dependiendo de los años, el grupo de edad en el que más aumenta, no es el más numeroso, pero sí en el que más aumenta. Y ante esa realidad podemos poner en relación con un hecho terrible que ha ocurrido recientemente. Habréis visto en redes o en televisión las imágenes de cómo una lancha de narcotraficantes abordaba a una lancha de la Guardia Civil y asesinaba a dos de ellos, y cómo, lo más terrible todavía, cómo la jaleaban desde el muelle, ¿no? Y yo creo que nos ha parecido terrible ese apoyo, ese jaleo, ese grito, ¿no? Diciendo y animando a hacer ese tipo, riéndose. Bueno, pues eso es lo que está pasando todos los días con la violencia de género. Como muy bien se ha reconocido aquí a través de todos los mensajes que de una manera directa justifican, minimizan o banalizan la violencia y animan un poco a representar tu hombría sobre la razón de ejercer y comportarse de manera. Porque lo apuntaba Octavio, ¿no? Así, el machismo es machismo cuando es machismo sin causa. Es decir, el machismo no es machismo cuando hay razones para actuar de ese modo, porque es lo que la cultura ha dicho que hay que hacer. Por tanto, si tú te comportas como tienes que comportarte como hombre cuando tienes las circunstancias para hacerlo, no es machismo. Eso es respuesta, es enfrentamiento, es una pelea, una discusión. El machismo se entiende como cuando no hay razones para hacer un comentario, para hacer un comportamiento, para llevar a cabo una conducta. Entonces, mire qué machista. Porque no viene a cuento. Pero si viene a cuento, el machismo es gracioso, simpático, enrollado. Es que ya no se aguanta nada, ¿no? Entonces, cuando abordamos esta realidad, resulta muy complicado abordarla desde lo puntual en todo lo que tenemos que hacer, y es mucho. Recuerdo un caso de una compañera mía de promoción de aquí de Jaén, ya falleció por una enfermedad hace unos años, pero al poco de estar en clase nos estaban explicando en anatomía la epidermis, ¿no? La capa más superficial, la dermis, ponían imágenes microscópicas, imágenes anatómicas, estaba la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular y los. Están explicando cómo se interaccionan los vasos, los nervios, todos los elementos, ¿no? Y nada, termina la clase y el profesor se vuelve y dice: ¿tenéis alguna pregunta? Y esta compañera dijo: profesor, usted ha explicado lo que es la epidermis, lo que es la dermis, lo que es el tejido celular subcutáneo, lo que es el plano muscular, el plano óseo. Pero la carne, ¿qué es la carne? ¿No? Y yo creo que a veces nos pasa eso, que estamos hablando de cada una de las pequeñas cuestiones que tenemos y se nos olvida que es la carne, que es lo que todo el mundo entiende. Porque tú cuando sales de una consulta, o sales de una facultad de medicina, o sales de una facultad de derecho, o una facultad de ciencias políticas o de psicología,
La gente no sabe decir ni ejercicio cultural, ni plano muscular, no, se lo sabe de carne. Que es lo que ve, lo que toca, lo que palpa, cuando se hiere, cuando se acaricia, todo eso. Entonces, el abordaje es necesario, por otra parte. Es decir, la clave está en saber integrar todo eso y cómo hacerlo comprensible, práctico, útil, para quien no tiene una especialización ni una conceptualización sobre los elementos que necesitamos conceptualizar y analizar para entenderlo. Es decir, el análisis se trata de eso, de dividir, para ir viendo cosas por separado, pero luego si no integramos y si no lo comunicamos, pues no seremos eficaces. En medicina forense, una de las cosas que más nos dicen es que tenemos que dar, informar e ilustrar. Es decir, yo no puedo hacer una autopsia y explicar perfectamente la causa de la muerte o los mecanismos científicamente y presentar ese informe en el juzgado, porque nadie lo va a entender. Yo tengo que informar e ilustrar. Tengo que hacer ver aquello que yo he visto de una manera técnica, científica, para que alguien sin esa ciencia y esa técnica pueda entender por qué ha muerto esa persona. Si no lo logro, el resto de mis compañeros forenses y mis compañeras podrán entenderlo, analizarlo, explicarlo, pero quien va a tomar una decisión que no es precisamente alguien de la medicina legal y forense, no va a tener esa capacidad para hacerlo. Entonces, tenemos ahí demasiados elementos y distorsiones que van generándose o que se generan por la propia dinámica de la realidad social, que no estamos abordando desde una perspectiva integral. Porque si decimos que los jóvenes, que la violencia ha aumentado en la juventud, los jóvenes no son violentos por jóvenes, sino por machistas. La edad no te hace violento. Que lo que te hace violento es las circunstancias en las que tú, a cada una de las diferentes edades, te encuentras y respondes con la violencia porque encuentras justificaciones, minimizaciones, reconocimiento a través de esa conducta. Pero son violentos no por ser jóvenes, sino por ser machistas. Y por lo tanto, si la causa de la violencia en los jóvenes es el machismo, tenemos que trabajar sobre el machismo como causa de esa violencia en sus distintas expresiones y manifestaciones. Y lo complejo es eso, que en lugar de sentirse, como también explicaba muy gráficamente Octavio, en lugar de sentirse identificados con esos elementos que forman parte de su propia realidad, lo haces desde fuera, ¿no? Es decir, yo no, que es lo que te dicen todos los compañeros. Es decir, cuando hablas de violencia de género o habla de algo en la facultad, ya verán mañana cuando llegue, porque hubiera salido antes de que se conociera la sentencia de Dani Alves, ¿no? Pero al final todo el mundo dice cuando habla, yo no soy machista, yo no soy violador, yo no soy maltratador. Es decir, el debate que se produjo cuando el grupo feminista Las Tesis hizo la performance sobre el violador eres tú, y todos los hombres están diciendo que todos los hombres somos maltratadores, que somos violadores. Es decir, no. Porque están diciendo que el violador es un hombre como tú, que no tiene una patología, ni una alteración, ni nada por el estilo, sino que es un hombre como tú. Por lo tanto, tenemos que intentar, es decir, cuando hablamos de cultura, de sociedad, de masculinidad, de hombres, de manosfera, todo eso forma parte de una misma realidad. Es decir, son distintos espacios de la misma realidad. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que exijamos y pidamos políticas, medidas, para conseguir abordar esa realidad siendo conscientes de que tenemos que hacerlo en cada una de sus partes, pero con el todo en común. Porque al final lo que define las diferencias no es lo individual, sino cómo lo común se integra en espacios diferentes. Y por lo tanto, todo lo que sea potenciar elementos que no han formado parte de la masculinidad son elementos que potencialmente tienen muchas posibilidades, como por ejemplo todo lo referente a los cuidados, pero cuidado con los cuidados. Lo digo porque vamos a ver, los cuidados vienen definidos como una conducta, un comportamiento y una necesidad que yo creo que es esencial por esa empatía, por esa identificación, por esa, digamos, dificultad de poder dañar aquello que se ha cuidado y se ha querido, por esa necesidad de cuidar para sentirte, digamos, parte de ese cuidado en términos generales, pero el problema es que cuando no tenemos en cuenta lo cultural, es decir, no tenemos en cuenta la carne y nos vamos a algo de la carne, al final quien le da sentido a todo ese algo que hacemos desde determinados espacios es el concepto social y cultural. Y por ejemplo, ahora hemos vivido esa transformación, esa modificación de la Constitución para abolir el nombre
de minusvalía e incorporar el de discapacidad. Bueno, todo eso es un proceso. Eran los subnormales, los anormales, los minusválidos, ahora los discapacidad. Y ha ido cambiando conforme la sociedad lo ha ido utilizando de sentido despectivo. Por ejemplo, en medicina, todos escuchamos la palabra imbécil, idiota, ¿verdad? Bueno, esos eran conceptos científicos. Se definieron la idiocia y la imbecilidad como un hallazgo de la psiquiatría y de la psicología para definir el retraso mental. Cuando el concepto imbécil, que era científico, que era, digamos, técnico, se populariza y empieza alguien a decir, mira el imbécil ese, y ya empieza a utilizarse despectivamente, se modifica y se transforma y empieza a ocupar y a ser sustituido por otro diferente. Bueno, ahora se utiliza formalmente retraso mental. Cuando ya se está utilizando mucho el retrasado ese, el retrasado, no, pues habrá un cambio para darle un significado diferente. Pero la cultura no ha cambiado. Igual que dentro de unos años, quizás, si no cambiamos la cultura, discapacidad será un término despectivo e insultante. Luego tenemos que ser conscientes de que hay que abordar ese elemento de conjunto. Porque además, lo decía Bachelet de manera muy gráfica respecto a la política, ¿no? Michelle Bachelet, la que fue presidenta de Chile, en 2 legislaturas, también presidenta o directora de ONU Mujeres y actual de la Oficina de Derechos Humanos, pues ella decía que cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Esa influencia de hacer las cosas de otra forma bajo su espacio de confianza y reconocimiento. Pues tenemos que tener cuidado con los cuidados, porque cuando un hombre llega a los cuidados, cambia el hombre, pero cuando muchos hombres llegan a los cuidados, a lo mejor lo que cambia son los cuidados. Para masculinizarlos e integrarlos en la manera androcéntrica de entender esto para que no se cuestione su identidad ni su masculinidad. Termino aquí, porque ya estoy pasando y acabo ahí. Muchas gracias. Me alegro de haberte dejado para el final. Bueno, vamos a abrir ahora turno al público y a partir de ahí vamos a seguir interviniendo. Les voy a pedir una intervención haciendo un uso compasivo del tiempo. No egoico, sino compasivo. Y por lo tanto, ¿quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? También que sea sucinto, por favor, breve. ¿Quién quiere empezar? Ya veo manos por ahí. ¿Manos? Ahí, la última. Carlos Reyes. Mira, Carlos. Bueno, voy a recoger 3 o 4 preguntas y luego respondemos, ¿vale? Así que si alguna persona está pensando en preguntar, que quizás enseguida. Bueno, ante todo, muchas gracias también por compartir. Y yo me he quedado sobre todo para preguntar lo que comentaba Miguel Lorente ya de última, si el tema de los cuidados, de que haya ahora, estamos metiendo mucho el tema de que haya más hombres en los cuidados que esto puede cambiar, si lo estamos viendo también dentro de un sistema que estamos, capitalista, si no está conllevando esto lo que es la mercantilización de los cuidados y lo que está conllevando toda la precariedad laboral y tal, en este sentido. No sé si a lo mejor iba por ahí. Esa era una preguntilla. Muy bien. ¿Una otra pregunta, por favor? Sí. Sí, por aquí hay una persona. La mano y una persona. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, felicitaros, una mesa fantástica, llena de ideas, de reflexiones, que comparto muchas. Y bueno, darle una enhorabuena, por supuesto. Yo voy a hacer, es que me gustaría hablar con cada uno de vosotros, porque he ido cogiendo, pero no puede ser. Con Octavio, por ejemplo, me ha resultado muy curioso el tema de los futuros alternativos, porque yo me dedico a la didáctica de las ciencias sociales desde la coeducación, y coeducación desde la didáctica de las ciencias sociales, que es mi disciplina, y estamos trabajando mucho últimamente en una línea que es educación para el futuro. Y además hay muchas publicaciones ya sobre esto, educación para el futuro, porque precisamente nos centramos en esto, en cómo nuestro alumnado, cuando le trabajamos problemas socialmente relevantes,
O sea, lo hacemos normalmente desde una perspectiva muy catastrofista, al punto que, claro, cuando tú les presentas todos los problemas socialmente relevantes del presente, que son muchísimos, de forma catastrofista, ellos ven que no tienen alternativa de futuro, pero no saben ni siquiera plantearla. Es decir, se siente tan gotita de agua en el océano que son incapaces de plantear alternativas de futuro. Y de hecho la igualdad la conciben como una utopía, ¿no? Entonces su inacción está plenamente justificada. Es decir, ¿para qué voy a hacer nada si vamos de mal en peor y lo que yo haga no va a servir absolutamente de nada? Esto es lo que ellos te dicen en clase, ¿no? Vamos, lo que nosotros estamos investigando dentro de esta línea. Entonces me parece fundamental empezar a trabajar en la escuela desde infantil, ¿vale? A construir, ya no solo de construir los relatos hegemónicos, porque hemos trabajado mucho en deconstruir y destruir los relatos hegemónicos, sino en construir narrativas contrahegemónicas para plantear y que ellos empiecen a ver esa perspectiva y esa alternativa de futuro como una realidad y no como una utopía. Y esto nos está gustando mucho. Bueno, nos cuesta mucho porque, por ejemplo, ahora ha salido nuestro ministro que quiere decolonizar los museos y, madre mía, la que se ha montado porque queremos hacer un discurso feminista, un discurso decolonial en los museos, que ha dicho este hombre, ¿no? Es decir, qué barbaridad, un discurso contrahegemónico que va en pro de los valores democráticos, cívicos, éticos, ¿no? Y se ha montado, vamos, yo que trabajo temas de arqueología feminista, en fin, esto ha sido una hecatombe, ¿no? Por una parte esto, que me parece fundamental esta línea. No sé si tú tienes alguna fórmula para incorporar estas narrativas contrahegemónicas. Nosotros estamos trabajando mucho en ellas y nos está costando, ¿vale? Por otra parte, Elisa, me ha gustado muchísimo tu intervención y has planteado tu pregunta última, ha sido cómo cuidamos y cómo acompañamos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, ¿no? Es fundamental, pero sobre todo yo cuando voy a los centros educativos, yo doy mucha formación a los centros de profesorado, que tengo aquí a gente que ya he visto, siempre me dice lo mismo: dame los recursos, dame la herramienta, la varita mágica. Es decir, como si un tema tan complejo se pudiera resolver con un recurso, con una herramienta. La pregunta es cómo tenemos que acompañar, es decir, no es cómo lo acompañamos, que también, cómo estamos acompañando, sino cómo tenemos que acompañarlo, cómo tenemos que cuidarlo, que nos falta ese anclaje, al menos muchas veces a mí, yo que doy formación, digo, ostras, es que me lo planteo, ¿no? Digo, pero ¿cómo hacerlo? Porque herramientas y recursos tenemos, pues, es que tú te metes y hay herramientas y recursos a mogollón, pero falta un poco desmantelar, ¿no?, los cimientos patriarcales, como dice un poco también Miguel Lorente. Se trata de ir al fondo de la cuestión y cómo hacerlo, en este caso como madre, yo como madre, yo tengo dos, ¿no? Yo tengo una de 23 para 24 y uno de 14. O sea que yo tengo ahí una chica de 24 que va a hacer ya y uno de 14. Lo sé que no lo parece. Pero el tema es que es lo que te ha dicho, ¿cómo lo acompaño? Yo el otro día me meto en el historial de una cosa, pero ¿tú estás grabando? Sí. Se está grabando todo y te voy a pedir... Bueno, no se me está viendo a mí. Me meto en la historia y veo una... Así a ver si hablando de Rosito se parece menos cosa. Que mi hijo había buscado cómo enrollarse con una chica tocando el culo. Ojo. Y hay un tutorial de 1 minuto en el que le explica en 1 minuto cómo enrollarse con una chica tocando el culo. Y claro, yo digo, ¿y ahora yo cómo afronto esto? Porque el siguiente paso, ¿qué será? Es decir, ahora yo que digo, he visto en el historial que tú has encontrado esto, ¿cómo afronto yo esto? Se lo digo a mi hija. Si te parece, lo podemos dejar aquí Sí, para ese perfecto. uso compasivo. Gracias por acompañar la pregunta y de reflexión también, Está muy bien. Hay una pregunta aquí también. Sí. Buenas tardes, yo me llamo Miguel Sánchez, y quiero felicitaros porque me ha encantado las intervenciones que habéis tenido. Mi intervención, como hoy va de cuidado, quisiera hablar de mi experiencia. Más que una pregunta, quisiera hablar de mi experiencia como médico. Yo llevo ya muchos años en un servicio público, aquí en el Hospital de Jaén, en el servicio de traumatología, y desde que yo empecé a trabajar, todos éramos hombres en el servicio. A lo largo del tiempo se han ido incorporando mujeres, y hoy en día la mitad de mis servicios son ya mujeres. Pero en mi experiencia a lo largo del tiempo, con los cambios que ha habido en la legislación, sin embargo, no he visto cambios dentro del servicio con lo que es
la importancia de que se hayan incorporado las mujeres al servicio. Me voy a explicar. En el servicio siguen mandando los hombres. Los jefes de las unidades diferentes de mi servicio son hombres. Las mujeres, conforme van teniendo hijos, se van incorporando más a los cuidados. Hay muy pocos hombres que, incluso teniendo la legislación en favor ya de que los hombres participemos del cuidado de nuestros hijos, hay muy pocos hombres que lo hagan con corresponsabilidad. Utilizan eso casi más para ver si montan la privada, como yo digo, ¿no? Ese tiempo libre que les da el permiso paternal, ¿no? Entonces, mi conclusión en el tiempo que he estado trabajando, ahora que ya voy terminando mi vida laboral, es que el cambio que he visto en el servicio no ha sido a mejor. En la incorporación casi al 50% de mujeres en mi servicio, que podría haber sido muy importante porque creo que la aportación de la mujer a cualquier rama laboral es muy importante por muchísimos aspectos, no se ha correspondido en la corresponsabilidad del cuidado y en las tareas que tenemos que asumir los hombres. En mi caso, pero yo soy mamá en un servicio muy grande. Entonces hay una reflexión que hago, no es una pregunta que hago, pero mi reflexión, con la importancia que hubiera tenido todo lo que hemos avanzado en igualdad, en legislación, en permiso paternal, yo no he visto que eso se corresponda en ese techo de cristal que tienen las mujeres, que llega un momento en que se dedican más que los hombres al cuidado de su familia y de su hijo. Entonces lo lanzo más que nada como una reflexión que he tenido en mi experiencia. Y fijaros que os hablo de un sitio donde hay una formación, formación universitaria en todo, para empezar. Sin embargo, no se ha correspondido en un cambio en que los hombres hayan asumido la responsabilidad. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta o comentario antes de dar paso a la mesa? Yo quería hacer... ¿Puedo? No, quería preguntar, Elisa, el tema de la manosfera de los blogueros y toda esta gente. ¿Qué se puede hacer? Porque nosotros tuvimos una experiencia, montamos un evento y nos vino uno de estos, no sé cuál es, disfrazado. Se hizo pasar por gay de un blog que quería cosas de masculinidad y no sé qué. Nos entrevistó a algunos de nosotros y luego cogió las imágenes, les dio la vuelta, puso bla 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 para reírse. Entonces nos sentimos, sí, ¿qué podemos hacer? Porque no tenemos, lo denunciamos, va a algún lado si denuncias, no sé, es que nos sentimos un poco, ¿vale? Violados, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, esta pregunta también coincide con algunas que me han hecho llegar vía WhatsApp sobre el cómo, ¿no? ¿Qué contramedidas podemos ir incorporando? Sí, yo iba a hacer la misma pregunta en base a lo que había planteado Octavio, que estamos cometiendo un error, el cual yo estoy de acuerdo que debemos dar respuestas fáciles a algo que es mucho más complejo, pero ¿cómo hacemos para combatir si hay gente que le está dando justamente respuestas fáciles que las tienen acá y que duran un minuto y nosotros le tenemos que dar una chapa de 2 horas para conectar con 20 personas, mientras que hay otra persona que tiene 2 millones de seguidores? Entonces, ¿qué recursos podemos encontrar frente a eso? Muy bien. Bueno, vale, la última, por favor, porque tenemos 20 minutos para tratar de incorporar cada uno alguna perspectiva sobre esto, ¿no? Hola. Bueno, me da un poco de vergüenza hablar al público. Muchísimas gracias. Estaba muy ilusionada por esta jornada. Bueno, lo primero que quiero plantear es que, bueno, como mujer y amiga y tal, y también mi pareja, y bueno, veo como mucha resistencia en los hombres de mi generación por el cambio, ¿vale? Porque se piensan que van a perder derechos. Entonces, no sé, ¿cómo poder llegar a explicar, sabes, que con el feminismo no pierdes derechos por ser hombre, sino que todos vamos a ganar, porque aquí hay como esa gran resistencia. Y luego, por otro lado, yo quiero dedicarme a talleres educativos y este es uno de los, soy educadora infantil y este es uno de los grandes temas que quiero abordar. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo? Porque creo que está como todo el mejunje está en Internet, ¿no? Más que en las relaciones sociales, pero como que se genera todo en Internet. Como, ¿en qué lenguaje entonces lo abordamos? Muchas gracias. Bueno. Vale. A empezar a estar. Sí, yo además, si ven que me voy corriendo, pido disculpas porque tengo que coger el tren en nada y
tendré que salir rápido. A ver, trato de ordenar 4 o 5 cosas muy rápidas que quiero comentar al hilo de las preguntas, ¿no? Y de lo que se ha comentado en la mesa a lo largo de las intervenciones previas. Claro, vale. La última consideración que me hace el compañero, claro, entre otras cosas, tenemos un modelo ya no solamente educativo ni de cómo planteamos toda esta transformación activista hacia la igualdad, sino en general de vida, donde no disponemos de tiempo para unos procesos socializadores que requieren otros ritmos y otros procesos que evidentemente van en contra, ¿no?, de esas dinámicas absolutamente veloces, instantáneas, ¿no? Este proceso de educación para y desde la igualdad necesita tiempo, necesita equivocaciones, necesita rectificaciones, y nuestro propio modelo de vida, ya no me refiero a cómo funciona la escuela, sino cómo funciona, por ejemplo, una relación de pareja, los padres, las madres y el contexto laboral en el que estamos insertos, propicia que desarrollemos con las mejores condiciones unos procesos especialmente complejos en el momento en el que vivimos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer, creo que estamos haciendo enmiendas parciales, no estamos haciendo la enmienda a la totalidad. Y creo que es el error que estamos cometiendo. Y yo creo que la enmienda a la totalidad tiene que ver con algo mucho más profundo, que es lo que quiero decir, por si tengo que irme antes rápido. Antes hablaba, y ha insistido, claro, Miguel, en el tema del machismo, la violencia, pero claro, no podemos olvidar que tenemos una estructura política radicalmente violenta. Es decir, tenemos incluso en los modelos democráticos, que en muchas ocasiones son una ficción de democracia, porque son finalmente una élite las que realmente toman las decisiones y tienen el poder, son modelos muy basados en la confrontación violenta. Y en los últimos tiempos yo creo que eso ha ido a más. Por lo tanto, tenemos un espejo permanente en los parlamentos, en las instituciones, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que más allá del machismo lo que está permanentemente prorrogando es la lógica del amigo y el enemigo, conmigo y contra mí. Es que incluso el feminismo ha desarrollado en los últimos momentos una dinámica absolutamente violenta y que me tiene tremendamente escandalizado. Claro, entonces, ¿cómo a los chavales que están atentos a todo eso le estamos lanzando mensajes tan contradictorios? Y luego, junto a eso, no olvidemos, tenemos un modelo económico basado en la violencia y basado en la explotación. Y un modelo en el cual le estamos diciendo a los chicos de las propias leyes educativas que han aprobado incluso gobiernos progresistas de este país que tienen que convertirse en emprendedores. Y que, por lo tanto, para satisfacer los deseos de un grupo reducido de la humanidad, que somos los que vivimos en esta parte privilegiada del planeta, tenemos que seguir explotando a miles de personas y desarrollando, por ejemplo, violencia económica sobre ellas. Entonces, claro, ¿cómo hacemos compatibles en esos procesos educativos socializadores esas lógicas tan perversas y tan contradictorias? Donde estamos desarrollando además unos modelos a nivel, por ejemplo, de política internacional que responden mucho a eso que se ha llamado la microfilia. Es decir, parece que hay vidas que merecen menos respeto que otras, que lo dejan absolutamente indiferentes, las vidas que se mueren en el Mediterráneo, las personas refugiadas. Es decir, aquí nos entretenemos con la resignificación de Zorra y nos da igual que Israel esté en el Festival de Eurovisión. Entonces yo creo que hay que ir a la enmienda a la totalidad, porque tenemos un sistema de una democracia muy epidérmica, basada en una lógica del poder muy masculina, muy violenta, y un sistema económico basado en la explotación de seres humanos y en la violencia sobre seres humanos, y donde tú tienes que alcanzar un estatus de dominio contra otros. Y en esos otros están especialmente las otras, que son las que sostienen, ¿no?, el mundo privilegiado de hombres y mujeres que empezamos a ser corresponsables gracias a esas cadenas globales de explotación que hacen que sean mujeres especialmente pobres y vulnerables las que estén asumiendo esos trabajos, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que vincularlo a la crisis climática que tenemos, al destrozo del planeta y a esa lógica extractivista que nos está llevando al peor de los mundos posibles. Entonces vamos a hablar de todo esto. ¿Es sostenible este mundo con estas mimbres? ¿Es sostenible este mundo con tantísima injusticia, con tantísima desigualdad y con tantísima explotación? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. Que es una pregunta que al final tiene que ver con los derechos humanos, con la dignidad, y los temas eternos. Y yo creo que frente a eso, y conecto con la pregunta que hacía la compañera, creo que tenemos un serio problema en los procesos educativos, y es que estamos aniquilando completamente una facultad esencial, entiendo yo, para los seres humanos, que es la facultad de la imaginación.
Solamente a través de la imaginación podemos pensar en alternativas, en futuros posibles. Esa idea de la utopía no es el sentido romántico del término, sino en el sentido de la transformación. El feminismo es una gran utopía. Los derechos humanos son una gran utopía, claro. La democracia sigue siendo una utopía, pero hay que estar en ese proceso de caminar hacia la utopía. Pero para eso hace falta imaginación. Y las redes sociales, las pantallas, el capitalismo digital nos quiere fundamentalmente domesticados y poco imaginativos. Y nos quiere con mucha fantasía y con poca imaginación. Y yo creo que estamos educando a unos chicos y a unas chicas en un mundo de muchísima fantasía y donde hay muy poca imaginación. Miguel, ¿quieres intercarne? ¿Vamos a la carne? Vamos a Paco, sí, efectivamente el tema de los cuidados tiene ese riesgo de la mercantilización y al mismo tiempo de la resignificación en términos operativos y funcionales. Hacer aquello que yo necesito hacer para no tener que renunciar a otras cosas que van un poco de la mano de esa implicación. Lo que apuntaba al principio, creo que era Rafael, ¿no? Cuando apuntaba que yo ya estoy construyéndome, o Paco, no sé si lo ha dicho, que yo estoy construyendo y ya tengo como una carta para poder utilizarla a la hora de llevar a cabo otro tipo de conductas. El tema es tan interesante y tan objetivo que cuando vivimos la pandemia, acordaos que los cuidados fue el tema principal, los aplausos desde las ventanas y balcones, todo reconociendo la labor de cuidado que se estaba haciendo. En ningún momento, al tomar conciencia del cuidado y de la importancia de los cuidados, se reivindicó por parte de los hombres la necesidad de incorporarnos a los cuidados y la necesidad de hacer los cuidados como algo nuestro, como algo masculino. Simplemente se reconoció. Pero para que lo siguieran haciendo quienes lo están haciendo. Porque es una forma de darle recorrido a un sistema que necesita los cuidados, pero que necesita los cuidados desarrollados por personas diferentes a quienes se consideran que tienen que estar en otro tipo de ocupaciones de responsabilidades. Eso está muy relacionado con lo que apuntaba Miguel brevemente, en el sentido de que al final es el modelo de reconocimiento el que da poder. Y si el modelo de reconocimiento es el androcéntrico, el masculino, al final ser una buena traumatóloga es hacer lo que hace un buen traumatólogo. Ser una buena jueza es hacer lo que hace un buen juez. Ser una buena profesora es lo que hace un buen profesor. Por lo cual, la simple, entre comillas, incorporación de las mujeres a los espacios tradicionalmente masculinizados no los cambia, sino que cambia a las mujeres, como apuntaba Bachelet. Tenemos que generar esa crítica sobre el marco para que se pueda desarrollar ese aporte, esa iniciativa, esa distinta mirada, esas diferentes prioridades que acompañan a las personas que han tenido una visión y un papel en la sociedad de manera diferente. Por eso es fundamental el ser consciente, como también apuntaba Octavio, que esto es un proceso y que es un proceso que tenemos que poner en marcha o que tenemos que no solo poner en marcha, sino ordenarlo para que vaya consiguiendo avanzar dentro de un terreno no solo crítico y contrario, sino reactivo frente al avance, ¿no? Y por lo tanto, lo que los anglosajones llaman políticas incrementalistas, es decir, no podemos decir de repente vamos a hacer una cosa macro maravillosa, súper avanzada, porque si la sociedad no te sigue en ese proceso, no te sirve para nada. Te servirá para tenerlo como lanza, como para presumir de tus políticas, para decidir, fíjate, lo implicados y los comprometidos que estamos, porque hemos hecho esto, pero si no hay acompañamiento social, si no hay transformación junto con ese avance en la medida, desde el punto de vista práctico operacional, no va a servir para gran cosa, salvo como una referencia a la cual tenemos que caminar. Y como no hay conciencia de la responsabilidad en términos prácticos, como apuntaba la compañera en esa referencia final y termino, ¿no? Y los hombres se resisten y además no solo no ven lo que pueden ganar, sino que se consideran ya de por sí discriminados, como recoge el último barómetro del CIS, cuando el 44,1% de los hombres dice que se siente discriminado como consecuencia del avance de las políticas de igualdad. Y directamente víctimas, no beneficiados por la igualdad. Y claro, tú fíjate el nivel de desconocimiento que a mí me ha llamado mucho la atención, y en algún caso lo he comentado, cuando a mí se me ha acercado mucha gente a lo largo de mi trayectoria profesional diciéndome, hombres y mujeres, ¿no? Mira, yo soy padre de dos niñas, yo soy madre de dos niñas y a mí me gusta mucho tu trabajo, estoy contigo, porque yo, que soy madre de estas dos niñas, no quiero que mis hijas sean maltratadas o sean violadas, ¿no? Digo, vale, entiendo esa parte
digamos, funcional de tu interés por la materia. Pero lo comentaba, creo que una vez coincidimos con Octavio, es decir, nunca se me ha acercado una madre o un padre y me ha dicho, mira, yo soy padre o soy madre de 2 hijos y no quiero que mi hijo sea un maltratador y no quiero que mi hijo sea un violador. Cuando los que maltratan y violan son hijos normales, como el resto de los hijos que no maltratan ni violan. Pero si no tenemos ese conocimiento ni ese grado de preocupación, ¿cómo vamos a cambiar aquello que ya está pasando? En España se agreden cada día a 1.000 mujeres. Cada día. Agresiones sexuales. 1.600 mujeres maltratadas cada día. ¿Qué está pasando? ¿Hay conciencia de eso? ¿Tenemos conciencia de eso aquí, los que estamos aquí? Probablemente no. ¿Creéis que ahora que tenemos mucha conciencia hemos conseguido que Jaén tenga conciencia? No. Los de aquí, quienes estamos aquí, sí, pero Jaén va a seguir en su mundo. Y eso es lo que pasa. Pero eso es lo que tenemos que ser conscientes que pasa para ser incrementalistas y utópicos. Vamos allá. Voy a ser breve, más o menos. He hecho unos esquemas, he preparado como una clase para daros. Lo primero de todo, quería responder a la compañera que ha respondido, o sea, que he empezado al final. ¿Cómo convencer a los hombres de que todos vamos a ganar? Eso es mentira. Los hombres tienen mucho que perder. Es muy difícil convencerles de que tienen que renunciar a derechos que no son derechos porque acaban siendo violencias, privilegios, espacios. Es muy difícil, pero es que tienen que hacerlo. O sea, es una cuestión de derechos humanos, como decía Octavio. Igual que tenemos que dejar de consumir salvajemente, porque si no, no va a quedar planeta, hay que convencerles de que si siguen así, habrá muchísima gente que viva mal. O sea, es una cuestión de dignidad humana. Entonces, es imposible dar el mensaje, es un mensaje falaz. Entonces tienes que decir, no, es que para que yo sea catedrática, tú no puedes serlo. Para que yo sea decana, tú no puedes serlo. Para que una mujer sea directora de servicio, Miguel no puede serlo. Y voy con Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, tú. Estoy viviendo una fantasía. Tener a un jefe de servicio de traumatología en una charla. O sea, un traumatólogo. Para mí es una maravilla. Nunca pensé que iba a suceder esto. Porque os lo digo, yo tengo una hermana que es médico y me decía, tía, trauma es un horror. Todos los tíos, o sea, los tíos más machistas del mundo en traumatología. De repente te escucho y digo, verdaderamente hay algo que está cambiando, ¿no? Porque aquí está, no sé si eres jefe, me lo he perdido, eres jefe y bueno, da igual, un traumatólogo mayor en un hospital, ¿no? Te quería hacer un comentario, no solamente gracias por estar aquí y por vivir este momento mágico conmigo, que le voy a contar a mi hermana, por cierto, sino que te voy a dar un detalle. Yo he trabajado unos años en un proyecto sobre segregación ocupacional por género. Un proyecto que se llamaba Mujeres en Mundos de Hombres, que intentaba descubrir cómo era la experiencia de las mujeres que vivían en profesiones tradicionalmente masculinas. Ejemplo, traumatología. Ejemplo, reporteras de guerra, que es lo que hice yo. Maquinistas, esquivadoras, pilotos, etc. Se ha descubierto que en las profesiones tradicionalmente masculinas, como la medicina, cuando se han incorporado las mujeres masivamente, se ha producido lo que se llama un efecto contaminación, es decir, que han empeorado las condiciones profesionales de esa profesión. Es decir, exactamente en línea con lo que estaba diciendo Miguel. O sea, lo que ha hecho ha sido empeorar la profesión, porque ahora la hacen mujeres. O sea, no ha cambiado el mundo, efectivamente, como tú bien decías, porque, como decía Miguel, no ha cambiado el mapa. A la tercera pregunta, una pregunta difícil, voy rápido, Pedro, soy ejecutiva. ¿Cómo lo hacemos? Me había hecho un esquema anterior que tú me habías dicho, porque efectivamente hay muchas guías, hay muchas herramientas, hay muchas infografías, hay muchos formadores, pero claramente no sirve, ¿no? Nosotros hicimos una investigación muy bonita después de hacer Jóvenes en la Manosfera. Nos pidieron los de la FAC que fuéramos a los instis a intentar descubrir por qué 1 de cada 5 varones de 15 a 29 años de este país creía que la violencia de género no existía y que era un invento ideológico. Y allí fuimos a los instis y hicimos esta investigación. Y acabamos con 10 recomendaciones. Bueno, acabamos con 8, pero me acabo de inventar 2 sobre la marcha, escuchando a los compañeros. La primera que teníamos era, hay que desjerarquizar espacios.
O sea, no podemos seguir viendo con espacios en los que nosotras seamos las expertas, nosotros los expertos, y generar espacios de escucha. La segunda, decíamos nosotros, era trabajar con testimonios, dejar de trabajar con cifras. Las cifras a mí sí me tocan, porque sé lo que hay detrás, porque tengo imaginación sociológica. Pero los chavales, las cifras se las sudan. Necesitan testimonios. Cuando les pedimos que trajeran testimonios, se desplazaron de las posiciones de negacionistas. Tercero, usar el enfoque de las masculinidades. Siempre trabajamos con espacios segregados, como hacéis en AICE, y siempre los moderadores de esos grupos eran chavales, jóvenes, porque ese es el siguiente punto. Incorporar a la gente de la generación Z, porque tienen la pertinencia subcultural, tienen que estar en los diseños. Yo he estado trabajando de experta en el estudio de las mujeres, en un proyecto de alfabetización digital con enfoque feminista. Todas las señoras que estábamos allí, éramos todas mujeres y yo era la más joven. Y yo les dije, lo siento, o incorporamos a un varón y de la generación Z o yo no voy a seguir. Era una mesa llena de charos, como nos dicen desde la manosfera. O sea, no tiene pertinencia subcultural. Siguiente, evitar por tanto el enfoque adultocéntrico. Siguiente, aportar referentes. Los chavales no tienen referentes y dar herramientas concretas. Más presencia en las redes, hacer campañas, cibercampañas. Los contrarrelatos no valen si no los ponemos a circular. Fijaos cuánto ha impactado el Me Too, el se acabó. O sea, al final lo que ha cambiado no ha sido el beso de Rubiales, ha sido la rabia colectiva, ¿no? Que había detrás del se acabó. Y por último, y lo han dicho, pero es una cosa que nosotros hemos recogido en el informe, lo ha lanzado Octavio, lo ha recogido Miguel, y es recuperar la utopía. Nosotros decíamos recuperar la utopía. Las feministas somos aleccionadoras, cenizas, cansinas, hacen sentir a los hombres culpables. Entonces recuperemos esa fantasía compleja, ¿no? Y la última pregunta me decía, voy hasta el final, me decía Paco Elisa, ¿qué hacemos con esos ataques de la manosfera? ¿No? Bueno, pues lo primero de todo, estáis experimentando lo que nosotros llevamos un tiempo experimentando, ¿no? Es lo que se llama la bilis digital, que es el odio contra la gente que trabaja contra el odio. Es un tipo de victimización secundaria, lo sabe todo el mundo que ha trabajado acompañando a víctimas o denunciando acoso. Tenéis que acostumbraros, si vais a ser visibles, a trabajar con contrarrelatos, a recibir odio, porque es una sociedad odiosa. Y sobre todo porque, como dice Paco, Abril en este caso, están sacando rédito de la misoginia. La misoginia es rentable. Os podría sacar las cifras, como saca Miguel, del dinero que hacen en Twitch y en YouTube cada uno de los twitcheros y youtubers misóginos. No bajan de los 3.000 euros al mes haciendo esos montajes. Es decir, hasta que no dejen de hacer negocio, como otros tantos negocios que existen, que se hacen con la violencia, no van a parar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Recientemente Laia Serra ha publicado un artículo que tenéis que leer que habla de los varones de la manosfera. Los varones de la manosfera están preparados para todas las denuncias. ¿Vale? Recordad solo el caso de cómo un tío blanco hetero denunció a Yolanda Domínguez por difamación porque ella dijo que no quería compartir mesa con un hombre que era violento contra las mujeres. O sea, ojo, porque estamos en un momento muy particular en el que se está cambiando totalmente la idea de cómo que es un delito de odio y se están apropiando desde ciertos espacios de esta herramienta que teníamos las activistas a nuestra mano, ¿no? Entonces, bueno, deciros que hasta que no se acabe también la connivencia de las plataformas, hasta que no se regule a las plataformas, hasta que no dejen de ellos también sacar rentabilidad, porque cada vez que hay violencia digital, cada vez que hay misoginia, aumenta el tráfico en Internet. O sea, son comunidades que dan dinero a las plataformas. Entonces, hasta que no pongamos cerco al beneficio de las plataformas, da igual de qué tipo, hablo de plataformas de pornografía, hablo de Hispasexy, hablo de Telegram, hablo de cualquiera de ellas que está haciendo negocio con la violencia contra las mujeres y contra las niñas en todas sus formas. Y por último, no quiero dejar de dar las gracias. Hoy es la primera vez que estoy en la mesa solo con hombres. Yo siempre he trabajado sobre víctimas de violencia sexual, solía estar siempre con mujeres hasta que empecé a trabajar, me encontré con las masculinas igualitarias. Esto no lo podemos hacer sin vosotros. O sea, hace tiempo que nos hemos dado cuenta. No os rindáis porque solas no podemos. Y no solamente a IGE, lo digo por los varones que estáis en el aula y los varones de la generación Z. Necesitamos vuestra ayuda porque, como dice Miguel, esto no va a cambiar.
Me dice Rafa que si quiere alguien apuntarse ahí, que hable con Paco Rosales. Bueno, ¿hay alguna necesidad de decir algo más? ¿Estamos bien? Estamos sobre la hora. Antes de que Paco, como maestro de ceremonias, indique lo que viene después, les quiero agradecer a todas las personas de la mesa, David ya se lo dijo, y a todas las personas que han estado atentamente escuchando y participando. Este ejercicio también de escucha, y yo me voy con algo más de esperanza también, porque creo que es necesario, ¿no?, contra este futuro que a veces se nos plantea, tener espacios de cuidado, espacios seguros, espacios valientes también, donde haya una posibilidad de restauración y de generar esperanza. Así que muchas gracias a todos y un aplauso para la mesa, por favor.